Hola, bienvenidos a un episodio más de Atestars. En este caso estoy aquí con mi estimado Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, Senpai, ¿tú qué tal? Buenas noches a todos. Bien y emocionado porque vamos a ver un super programa. Un programa que tenemos cerca del corazón. Eh, Pero, pero agarrándose así como... ¿Te acuerdas de la película de Cronos? ¿Cronos? De Guillermo del Toro. Ah, no la vi. Ah, caballero, ese es La, requerido. la he escuchado mencionar, pero no la he visto. No he Necesita visto la de buscar y Cronos. verla, es muy muy buena. Sí, véala, es requisito básico para At the Stars. Más para usted por Ok, por sus perfecto. temas. Tengo tarea entonces. Sí, de hecho sí sé a lo que te refieres. Según yo, sí es por ahí el tema, Ujú. pero no la he visto, no la... Si alguien sabe en alguna plataforma en cuál está, que no creo que esté, pero si saben, háganmelo saber, por favor. Va, Platíquenme. posiblemente ya lo buscaremos para que la vea. Es Sí, importante sí. y urgente ya. Sí. Bien, muchacho, pues Pero sí, ese tema que quieres que toquemos, ay, canijo, no, no, me duele. no sé si quiero, pero tenemos que. Fíjense lo que estamos haciendo por ustedes, querido público, ¿eh? Sí. Apréciennos. Consideren, damas, caballeros, niños y niñas, que no nada más es venir a platicar es sentarse a ver una serie y dedicar un tiempo que Paramount no quiere regresarnos después de verla. Y nos quiere castigar con una segunda temporada, ¿eh? No Ya es que está quiera, filmada, ya está grabada, o sea, está ¿sí? lista para salir. Hijos. Sí, Bueno, sí, no lista señor. para salir, pero ya está grabada. No, pero pues ya, Es un hecho. bueno, Batichica. Caballero, nos toca Dígame. hablar de Starfleet Academy, la última serie de Star Trek. La más reciente serie de Star Trek en su 60 aniversario. Y, o sea, Más para echarle sal a la llaga. sí, o sea, esperarías que tuvieran ahora algo muy interesante, muy chido, muy... Sí. Sí, es... Ay. Eh, Yo, como tú bien sabrás, como lo he externado aquí, lo hemos platicado, Star Trek Discovery ha sido mi más grande decepción en todas las series y películas que hemos tenido de Star Trek. Star Trek Discovery es como que lo peor. Te lo concedo, hay algunas cosas que me siguen gustando, que me hubiera gustado que exploraran de una mejor manera, pero en general la serie es exponencialmente mala. Conforme fue saliendo una temporada fue exponencialmente peor. Es la única serie en la que yo de plano me bajé del barco. Yo no terminé de ver esa serie. Las últimas 2 o 3 temporadas ya no pude, ya no le pude seguir. Pero después tuvimos Strange New Worlds, que empezó bastante bien. Su última temporada me ha dejado mucho que desear. Sufrió ahí de unos autoplagios muy graves y de unas malinterpretaciones a su propio canon muy graves, que pues ni modo. Vamos a tener una ¿qué es? ¿Cuarta temporada? ¿Queda uno todavía? Sí, fue que van a soltar una y ya es la última.
No la han estrenado, pero va a salir una temporada más y ya, dijeron, esa ya es la última. Tuvimos también Picard, empezó muy mal, terminó muy bien, también con sus detalles, pero lograron medio enderezar el barco en la última temporada, pero también dijeron ya, hasta ahí. Y después se anunció Star Trek Starfleet Academy, que yo la verdad creía que no la iban a hacer, iba a quedar en proyecto, iba a quedar en el congelador, pero saca Rakatel que sí la pusieron. Ok. Y llevamos... Ajá. ¿6 episodios? 6 episodios llevamos. De 8. ¿De 12? No, creo que... 8, ¿no? No, sí, creo que son 8, porque sí, quedaban poquitos, creo que ya, esperemos queden 2 y ya. Pero si la quieren recortar antes, no hay problema. Ok, Starfleet Academy, danos contexto. Está en el mundo de Star Trek, pero... Sí, pero... ¿Pero qué? Está en la línea de tiempo de Star Trek Discovery. Ajá. Star Trek Discovery, por alguna razón, me imagino que estratégica para contar historias mal contadas, tiene un brinco en el tiempo bastante considerable. Recordar que la serie original planteaba su momento en el siglo XXIII, si mal no recuerdo. Creo, unos 10 años antes de que Kirk tomara la Enterprise, más o menos, ¿no? No, me refiero a la serie original, Star Trek, the Original Series. Ah, ok. Pero bueno, okay. Sí, o sea, sí, tienes razón, es lo mismo, ¿no? O sea, empieza en el siglo XXIII, Star Trek The Next Generation es en el siglo XXIV, y sus series paralelas, por decirlo así, que es Deep Space Nine y Voyager, se suceden en esa época, en el siglo XXIV. Pero cuando filman Star Trek Discovery, proponen un escenario en donde es unos añitos antes de la serie original, entre comillas. Entonces sí, siglo XXIII. Pero ya para la tercera temporada, creo, algo sucede con la nueva tecnología de propulsión que agarran. No sé qué sarta de payasadas hacen, que tienen un brinco en el tiempo y están en el siglo... ¿Qué? 30, no sé qué demonios. Vaya, tienen un brinco en el tiempo bastante fuerte. Entonces, pues ya todo lo que sabíamos de la franquicia, pues podríamos dejarlo de lado porque ya pasó mucho tiempo. Ya no afecta. Y el problema es que empiezan a inventar cosas raras. Está la famosa quema de Burn, que es un accidente que sucede en esos tiempos. Bueno, como 100 años antes de que lleguen a ese tiempo, en donde todo el combustible, dilithium explota, pero no explota así como en tu nave, sino que explota en todo el universo. Todo el dilithium que estaba al menos en las naves explota. Que era el principal fuente de energía para el uso de la velocidad warp. Entonces, pues se supone que se destruye todo el dilithium, entonces ninguna especie tenía capacidad warp, supuestamente. Entonces, y la razón por la que sucede eso, preferiría que ni siquiera lo tocáramos porque está de absurdo lo que sigue, pero bueno, ese es el punto, que se supone que dado esa quema, ese burn que sucede, pues la Federación como tal
pues queda bastante disminuida. Muchas de las especies que formaban parte de la federación que conocíamos se separaron, se dispersaron. Algunas especies se combinaron de maneras muy extrañas, otras encontraron la manera de combinarse. Un montón de cosas sumamente extrañas que están implementando ahora. Y esta serie se supone que sitúa en un momento en el que la federación la federación y Starfleet se están reestructurando. Y la manera de reestructurarse es retomando el tema de Starfleet Academy. Y se supone que eso es lo que nos tratan de plantear acá ahora. Y nos presentan las peripecias de este nuevo grupo de cadetes entusiastas. Sí. Chiquitillos. A ver, muchachillos. Hay un detalle que es importante de lo que estás mencionando, es que como está esta separación de todos los mundos, como hay muchos problemas en general en todo el universo, porque pues es un conflicto total el que no haya transporte, genera muchos problemas y entonces Starfleet prácticamente queda desintegrada. Sí quedan unos planetas unidos a la Federación, pero hay muchos problemas tan graves como que, por ejemplo, se me fue. Que se separen los Betazoids. Separen los betazoids y entonces eso genera una gran cantidad de problemas. Entre ellos, es un punto fundamental para esta serie, pero también hay problemas con los Klingons. O sea, los Klingons también están como muy separados de la Federación después de todo lo que ya se había logrado, pues. Bueno, sí, aunque también, pues, los Klingons, el Imperio Klingon nunca fue propiamente parte de la Federación, pero sí era de esos imperios que en algún momento fueron de sus peores enemigos, en otro momento fueron aliados muy fuertes, aunque siempre fueron su ente aparte, ¿no? Se cosían por separado, pero al final no se hacían el feo, o sea, coordinaban en algunas cosas y hay batallas importantes en donde los Klingon apoyan a la Federación a ese nivel, pues. Vean Deep Space Nine, muy importante ahí. Sí. Entonces, tenemos una serie en donde, como ya no había un Starfleet, vuelve a generarse una academia. Como ya no hay una federación, pues tratan de regresar a los países que estaban separados. A los y de alguna forma, pues logran traer algunos. Y entonces el punto inicial es cómo traemos a los Betazoids y cómo a partir de ahí arranca la serie. Y tiene como otro elemento interesante. No interesante. Tiene otro elemento esencial, que es la historia de un chavito que lo separan de la madre porque ella había estado trabajando con un pirata para robar algunas cosas, y el problema es que entre esos movimientos matan a muchas personas, y entre esas personas hay gente que es de Starfleet. Entonces hay un castigo mayor. Entonces a la mamá se la llevan a un campo de... No es una cárcel, es creo que de rehabilitación, algo así, si no me recuerdo. Ya me corregirás. El chiste es que no la desaparecen. Sí. Y el chavito se queda solo. Pero entonces, ahí está lo chido, Ricardo, porque el chavito es tan fregón, que se friega a una teniente, se la hace tonta, no importa que tenga centenas de años, le quita el combach
Y con eso abre el lugar en donde estaban, y es un lugar donde hay como muchas tormentas de arena y cosas así, y se escapa, Ajá. porque es muy Y fregón. no tiene, lo que queda de la federación aparentemente no tiene manera, no tiene tecnología para rastrear a un niño en un planeta que no tenía mucha gente, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. como, Damas y bueno, caballeros, ¿cómo vamos? primeros 5 minutos y ya vamos de bajada, ¿no? Entonces, pues, Ok. Entonces el chavito se separa se lo iba a llevar Starfleet, lo iban a educar ahí. Pero sí, se va. ¿cómo se le llama? Word, como... Como un Vaya, se supone que la federación se iba a encargar de él porque, pues, al final de cuentas habían echado mano de la mamá para atrapar a este pirata, pero, pues, dadas las cuestiones burocráticas, pues, ya no pudieron liberar a la mamá, entonces la tienen que meter al bote, entonces, pues, el niño se queda huérfano, entonces ellos la federación se supondría que se iba a tener que hacer cargo, pero el chiquillo dice no, quédense con su ayuda, yo voy a buscar a mi mamá y se va el chiquillo, ¿no? Entonces, pues se quedan con las manos cruzadas todos los de la federación. Bueno. Afortunadamente después de esto nos hacen un brinco en el tiempo donde ya no vemos al niño, sino ya lo vemos más crecidito. Ya es un adolescente, ya está en edad de entrar a la universidad, y ahí es donde empieza este asunto, ¿no? En este caso, el chavito es que resulta ser muy bueno con las máquinas. Con todo. O sea, bueno, sí, pero se me olvida con las máquinas, el ¿no? masculino, pero es básicamente una Marisú, pero sí. en vato. Entonces, este muchacho sería un Mirsu. Es un cuate que se da cuenta que su mamá estaba como registrada en una prisión de algún tipo. Si no me recuerdo, que no controlaba la federación. Y va ahí y se va a meter y se deja como atrapar para que lo lleven como prisionero ahí. Y cuando va a llegar cuando entran al planeta, que es donde está la prisión, y ya prácticamente lo van a entregar, aunque viniera restringido, logra escaparse, se pelea con los guardias. Ajá. Hace que la nave se estrelle y al final de cuentas logra de alguna forma salirse de... No es cierto, no se va, algo se escapa de los que lo van siguiendo, pero al final se estrella y lo terminan agarrando. Nótese que esta serie acaba de salir hace como ¿un mes? Pues 6 semanas, ¿no? Mes y medio. Un episodio por no, perdón. Déjame ver si fueron... Puede ser que hayan sido 2 en la primera semana. Sí, 2 episodios en la primera semana, van 5 semanas. Sí, un poquito más de un mes, y nótese que tiene apenas un mes y ya se nos olvidaron muchos detalles. Nótese lo memorable que es la serie. Y gracias a Dios. Ok, entonces él queda atrapado en esta prisión y le avisan a la teniente, que era la que la que estaba haciendo la negociación, a la que le quitan el combach del inicio de la serie. Y entonces pues ella regresa a Starfleet porque ya se había salido. Regresa por este muchacho y lo saca de la prisión para llevarlo a estudiar a la academia. Y entonces ahí empieza la
la feliz historia, ¿cierto? Mira, como te nos escapaste cuando estabas escuincle, ya te atrapamos otra vez y ahora te vamos a educar. Y lo vamos a agarrar como conejillo de indias para hacer este experimento de la flota estelar, de la Academia de Flota Estelar Nueva. Bueno, oye, que no quiero, me vale un soberano cacahuate, te vamos a educar. Bueno, ¿es eso o una colonia penal? Cualquiera. Y en esa colonia la gente no dura más que unos cuantos meses, según dicen en la, Exacto. en la serie. Ok. Entonces, todo empieza muy, muy bien, muy confiable todo el asunto. Tiene algunos problemas, pero también tiene algunas cosas chidas en el primer episodio. A mí la actuación de Paul Giamatti me gustó en el primer episodio, creo que fue algo interesante. Es como todas las veces un malo, ay, gato. Perdón. Ahí anda Merlín. Ay, sí, ahí anda. Pero me preocupa. En fin. Paul Giamatti es un villano para mí interesante que hace muchas cosas. Se enfrenta muy bien a la capitana, a la teniente en aquel entonces. Y cuando pasa esa parte, te presentan ya en la academia a varios personajes y algunos interesantes. Unos muy que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, pensemos otra vez en el doctor de Voyager, que es un personaje interesante, cómico, que funcionó muy bien en esa serie. Y tienen como una gama muy amplia de tipos de personajes, lo cual está bien. Tienen diferentes razas. Desgraciadamente todas son pues el humano con la variante de la oreja, del ojo, de la nariz, sí. Pero es lo mismo, o sea, no hay muchas cosas. Todos son humanoides. Exacto. Salvo por ahí a uno que otro personaje que sale y no se vuelven a ver, pues, sobre todo en el primer episodio, porque es más eye candy que otra cosa. Todos son de fondo, ¿no? Uh-huh. Sí. Que está bien, digo, en mayor o menor medida sí ha sido Star Trek toda la vida. Claro, sí. Hay intervenciones de todas, unas más o menos buenas, unas terribles, terribles. Ya habíamos platicado en otro episodio un momento en donde llegan con el doctor una chava, una cadete. Una cadete. Y lo primero que le dice es: creo que me comí mi combach. Sí, para los que no ubican, un combach es un pin que traen, que se usa en la Federación. Es un pequeño pin que es tanto la insignia de su rango en algunos casos, pero también sirve como comunicador, un comunicador para enlazar con otros, y también funciona como un traductor, el traductor universal. Se supone que está integrado en el combach. Lo traen aquí. Por alguna razón, esta niña, que de algún modo logró alcanzar una educación universitaria para entrar a la Academia Estelar, en su primer día se comió esa cosa, se la tragó. Que tampoco está chiquita, no es un pin, es algo grande. A ver si puedo es que, como para ponerlo un poco en contexto, es como si la NASA tuviese una universidad y quien entrase a la NASA, pues a esa universidad tendría que ser pues alguien con unos rangos preparatorios, un nivel educativo
extraordinario para poder entrar ahí, ¿no? O al menos así nos lo plantearon en las otras menciones que tuvimos en las otras series acerca de la flota estelar, de la Academia de la Flota Estelar. No cualquier Juan de la Fregada entraba a la Academia de la Flota Estelar. Sí. Yo sí, sí pondría nada más en el radar que el que estén en ese momento implica que no hay mucha gente que puede ser susceptible a entrar. Hay menos cantidad de gente, sí. Pero digo, de todas formas, ¿no? Eso. Sí. Déjame ver, estoy buscando una imagen. Aguántame tantito. Si el gato me da chance. Ay, muy bien, gato. ¿Dónde está Merlín? Ahí se ve Merlín. Ahí se ve Merlín. Ya se va. Ya se fue. Ese Merlín. Wesley Crusher. Wesley Crusher y Picard. Y ahí tienen, sobre todo en Wesley Crusher se alcanza a notar mejor el Combach. Esa cosa. Exactamente. Se la comió. Se la pasó. Esa cosa. Algo. Ajá. Esa en particular no representa el rango. El rango lo representan los pines que trae acá arriba. Entonces ahí era el comunicador y el traductor universal. Y todo eso se hace porque quieren retomar un chiste que hace el Doctor en el primer episodio de Voyager. Y la mejor forma que se les ocurre es hacer esto para que el Doctor tenga que pedir un tricorder. Y cuando le den el tricorder hay varios tipos de tricorder. Unos que son médicos y más otros que son técnicos, para técnicos. Entonces le pasan uno técnico y dicen, no, un tricorder médico. Médico tricorder. Uy. Y entonces sí, es el primer guiño, sí. Ese es el problema, que este primer episodio está lleno de guiños para que digan, miren, si es Star Trek, tenemos esto que sucedió en Voyager, tenemos a todas estas series, estas personas que están saliendo de fondo, que son personajes que han salido de una forma u otra, o al menos razas que han salido en Star Trek en las diferentes iteraciones, desde lo último en Discovery hasta lo primero en Original Series. Tenemos una pared en donde vienen todos los nombres de los capitanes, tenientes y etcétera más importantes de Starfleet Academy. Perdón, de Starfleet. De Starfleet. Y básicamente es eso. Y presentación de personajes, que eso será obvio que iba a suceder en este primer episodio. Pero básicamente eso es el primer episodio. Guiños, chistes, la mayoría malos. Y mucha remembranza de, miren, esto es por tal episodio de Star Trek, miren, esto es por tal personaje de Star Trek, miren, esto es porque en tal serie, y de ahí prácticamente nos salimos. No creo que sea la intención hacerles una charla, una descripción minuto por minuto de cada uno de los capítulos. Esto es solamente una descripción de lo que ha sido, lo que ha venido siendo en estos capítulos que nos han presentado, un común denominador. Estos guiños, estos baits, por decirlo así, de que nos hacen recordar que estamos viendo una serie de Star Trek con estos guiños, con estos elementos, con estos fondos, con estos
Pasó por allá atrás un personaje que podríamos reconocer. Mira, dijo esta frase que quienes hemos visto las otras series identificaríamos. Pero todo lo demás es un contenido que, no me dejarás mentir, Senpai, no tiene nada que ver con Star Trek. Nada que ver. Fíjate que, a ver, ahí hay un detalle. Hay un detalle interesante. Porque yo lo que había estado tratando de pensar es cuál es la esencia de Star Trek. Y a lo mejor tú tienes una respuesta, porque son esas cosas que le doy vueltas, pero que no he llegado a una conclusión. Sí tiene que ver con los viajes, pero por ejemplo en Deep Space Nine estaban estacionados. Tiene que ver con la exploración, tiene que ver con el espacio, sí tiene que ver con la diversidad, que eso se me hace chido. Y acá hay diversidad, está planteada de diferentes formas. No todo a mi gusto, pero hay diversidad y que eso es algo chido. Pero estoy tratando como de destilar la esencia de lo que es Star Trek, pensando en lo que Roddenberry planteaba desde las primeras películas, desde las primeras series y hasta Next Generation, que fue donde estuvo principalmente. Sacar el común denominador. Si tuvieras que considerar eso, ¿qué dirías tú que es Star Trek? Yo lo resumiría en aspiracional. Todo lo que llegué a ver de Star Trek, sobre todo en lo personal, The Next Generation, Deep Space Nine y Voyager, creo que el común denominador de esas tres series es que te inspiraban a ver algo más, a ver más allá, a aspirar a hacer algo. De algún modo. No sé, después, muchos años después, cuando vi la serie original, francamente no me identifiqué mucho con esa serie. Supongo que sí destilaba mucho su época, la época en la que fue filmada, más que la época en donde se supone estaba situada, pero no sé, había muchos elementos que no me enganchaban, pues, pero con The Next Generation, con Picard al frente, con Deep Space Nine, con Sisko al frente, Voyager con Janeway al frente. Híjole, son series que a mí me llamaron muchísimo la atención, me engancharon mucho, sobre todo por sus personajes. Picard, por ejemplo, se me hacía un personaje tan complejo, tan centrado, que dices, híjole, ¿cómo le hace este señor para ser un aventurero, pero al mismo tiempo ser un diplomático, un mediador, un capitán? Y esos eran el tipo de cosas que, por ejemplo, a mí Kirk, pues no me parecía que fueran tanto. Kirk era, pues, el aventurero, ¿no? El galán, el mujeriego, entonces, obviamente muy en el contexto de su época, ¿no? Tal vez eso era lo que tenía que ser el héroe, ¿no? Pero con Picard era algo totalmente diferente. Mismo caso con Sisko, ¿no? Sisko era una personalidad muy diferente a la de Picard, pero también
presentaba una autoridad muy peculiar. Ya no se diga Janeway, ¿no? La capitana para mí. La capitana, Sí. a la que todos en el escuadran, ¿no? Que desafortunadamente ahorita hemos visto ahí unas noticias que me desagradaron mucho, pero bueno. Ok, a ver, retomando eso que dices, a lo que sí alcancé yo a llegar es que en general todas las series de Star Trek, salvo creo que del 2000 para acá, o sea, de Enterprise para acá, Ajá. aunque Enterprise sí un poco, Enterprise, ojo, estamos hablando del Capitán Archer, que no está aquí en Archer. pantalla, el actor fue Scott Bakula. Interpretando a Jonathan Archer. Correcto. Son, considero yo, series de avanzada de la sociedad. Entonces, la sociedad está aquí, la serie está acá, está más adelante, porque te está diciendo, mira, esto debemos de caminar para acá, debe de ser así, o sea, debemos de mejorar, de ser más empáticos, debemos de, etcétera. Muchos con viajes, muchos en general, todos los que están viendo ahí en pantalla, estamos hablando de personajes que viajaban, salvo el caso de Cisco, que estaba en su propia estación. Pero siempre la parte de la interacción y la situación social siempre fue un detalle importante para Star Trek. A la fecha, esa parte, la parte social, creo que se ha mantenido, pero lo que siento que es un poco diferente, sobre todo en Discovery y ahorita en Starfleet Academy, siento que no es lo mejor. O sea, es como si estamos contextualizados y mencionando lo que a la gente en este tiempo que está viendo la serie le preocupa, pero no siento como que estén avanzando. O sea, en Next Generation, ¿cuántos episodios vimos con conflictos sociales, con conflictos de género, con conflictos de N cantidad de temas que tú quieres, que tú gustes ver? Lo vimos en Voyager, lo vimos en Original Series, como dices, fue un poco menos, pero sí sí se alcanzaron a notar en diferentes episodios No, y digo, no lo digo por demeritar a la serie, al contrario, o sea, la Original Series abordaba esos temas muy a su manera. Correcto. De una manera a lo mejor un tanto más abstracta, muy tanto más psicodélica, no sabría cómo llamarlo, pues, pero lo abordaba muy en su contexto, en los, ¿qué era? ¿60s por ahí? 66. 60, 70. ¿66? Sí. Ok, o sea, vaya, con los recursos económicos de aquella época, con las limitaciones televisivas y de censura y de todos estos temas, con las mismas censuras y visión, cosmovisión moral de aquella época, pero aún así exploraban cosas muy, muy adelantados. Temas muy adelantados y los pudieron abordar. Ese tema de la especie con una cara, con un rostro de un color y de otro, que se peleaba con otra especie que tenía el color al revés y se odiaban, pues se entenderá de qué estaban tratando de hablar, ¿no? Y lo decían en un contexto de ciencia ficción, de aventura, que podía llegar a oídos frescos, a oídos inocentes, a oídos que cuando vieron eso pudiesen ver esas situaciones en su situación social
y ojalá les haya cambiado la perspectiva. Y creo que ese ha sido el objetivo de Star Trek en general, ¿no? Cuestionar cosas. Uh-huh. Sí. Esos meros. Y creo que lo han hecho en general bien. También en estas últimas 2 series lo han intentado, pero creo que el porcentaje de éxito ha sido muchísimo más bajo. O sea, algo que llegó a caracterizar esta serie de Star Trek, esta franquicia de Star Trek, es que sí, siempre ha sido una serie muy política, muy sociopolítica, pero lo ha manejado de una manera muy sutil. Bueno, ya si lo notas, si te das cuenta, dices, ay, canijo, es muy evidente. Pero si no tienes los ojos para ver eso, simple y sencillamente ves un capítulo divertido, un capítulo entretenido. Uh-huh. Una temporada, digo, si nos vamos como esas... Ajá, claro. La lógica, por ejemplo, de Archer, que se enfrenta a esa raza, a esas razas que venían del exterior y que habían uh-huh. Acabado con una parte de todo Florida y hasta Venezuela. Sí. O sea, es un reflejo de lo que pasó en el 911. Exactamente. En el 911, más bien. Y todo siempre, Star Trek siempre refleja la realidad de una forma u otra. Siento que ahora sí con el tema con este tema en particular, siento que se salieron mucho como de los temas. O sea, no es el espacio y la forma en la que vamos a ser mejores, sino lo siento como estamos en una situación de escuela, como bien lo menciona desde el título, en donde vamos a aprender, entre comillas, porque como también ya lo mencionabas, todos son bien fregones. Y aunque no lo sean, están ahí. Sí, pero o sea, son fregones como para en todos los episodios prácticamente los chavitos sean los que le resuelven la vida a toda la Academy, incluso a los profesores que son los que tienen años o siglos de experiencia dependiendo del caso. Sí, y no lo estamos diciendo por balbucear palabras. Hay un personaje que es prácticamente, su especie es prácticamente inmortal. Uh-huh. Son extremadamente longevos. Entonces se imaginarían que una persona con tantos años, siglos de experiencia, pues sabría lidiar con unos escuincles que tienen una fracción de la edad que tiene este personaje y aún así no sabe qué hacer. Y cuando hay un problema, o sea, la solución siempre termina viniendo de los chavos. No entiendo por qué. No es que yo no creo que haya que quitarles el brillo, pero pues ¿para qué entonces están en Starfleet Academy, no? O sea, si les vas a enseñar cómo comportarse en Starfleet, pero ya todo lo demás ya lo saben. O sea, el cuate del episodio 1 es buenísimo para hackear. Sí. Pero también como estuvo solo en mucho tiempo de su vida, es buenísimo para pelear. Y curiosamente, ahorita que dijiste eso de que al final del día, al final del capítulo, ellos son los que resuelven todo. Hoy tuvimos un capítulo que empieza con todo el equipo haciendo una simulación de combate y fracasan. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hicieron en los otros capítulos entonces? Sí, es... Explíqueme tú eso. Sí. Entonces, no sé. Hay algo que creo que
tendría que darles un poquito el crédito en esta serie en comparación con Star Trek Discovery, es que al menos estos personajes, por buenas o malas razones, han sido más memorables. No con los nombres, francamente, no se me quedan todavía, pero al menos han tenido un poco más de tiempo en pantalla. Porque Discovery así, hizo énfasis en 2 personajes, 3 personajes, y todos los demás, aunque salían, no se me quedó ninguno. Cuando reitero, The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, quieras que no, te memorizabas los nombres de todos, de absolutamente todos los personajes. Tantos años después, y todo el mundo que por encimita que sepamos de Star Trek, sabemos un Kirk, sabemos un Spock, sabemos un Chekhov, sabemos un Bones, sabemos todos los nombres esos, Uhura, son nombres que se han quedado. Y en Discovery, dime cuál. Sí, estaba el ingeniero güerito de los hoyos en los brazos. Estaba... Sí, fue una serie que estaba enfocado a un personaje con un montón de personajes de apoyo, que esa fue una de las grandes, de los grandes problemas. Que no tiene nada de malo que tengas personajes de apoyo, pero preséntalos, hazlos memorables, hazlos parte de tu historia, no de un fondo nada más. Claro. Retomamos algo que habíamos dicho previamente. Ajá. El personaje que le llamaban Broccoli en Next Generation era tan memorable, y no era un personaje secundario, era un personaje terciario. Senpai, más allá de eso, Star Trek The Next Generation tenía alrededor de 24 capítulos por temporada. Tuvo 7 temporadas. Multiplica eso. Ahí se los dejo de tarea. Pero el Lieutenant Charles Barkley apareció, creo que podría contar las veces que apareció con mi mano en tantos capítulos. Es posible, sí. No creo que alcance los 10 capítulos. No recuerdo que haya alcanzado los 10 capítulos. De acuerdo, salió un poquito más en Voyager. Le pudo intervenir un poquito más por las circunstancias de la historia. Pero en donde lo dieron a conocer, en la serie de Next Generation, tuvo realmente muy pocas intervenciones. Y como bien dices, se volvió memorable, se volvió entrañable el personaje. Ahí te va. Nada más para que no dejarlos con las dudas. Ajá. Lieutenant Barkley aparece en Next Generation. Reginald Barkley. Aparece en 5 episodios. 5. 5 episodios. 5 episodios. No, es una sola mano. Y es un personajazo. Hay un capítulo de Charles Barkley que tiene una escena que, a propósito del capítulo de hoy de Starfleet Academy, tiene una escena en donde está ensayando una obra de teatro. Hijo su mecha. No, qué momento de actuación se avienta ahí. Es un monólogo que está haciendo. Uy, si alguien que nos está escuchando en algún momento, por la razón que gusten, ha participado, ha intentado hacer un monólogo en una obra de teatro, sabrán lo interesante que es. Y esta escena de Reginald Barkley haciendo su monólogo,
fenomenal. Está increíble esa escena, la verdad. Y bueno, no quitarle el crédito de cuando está actuando ser torpe, que también está muy interesante, ¿no? Al principio de ese capítulo. Es que tiene un rango actoral ese señor tremendo y su personaje, lo aprovechó bastante bien. Sí, pero bueno, al final de cuentas, Discovery no logra eso. Todos son subordinados de la capitana, del personaje principal de la serie. Uh-huh. Que no era la capitana al principio. No, obviamente. No, tampoco te voy a decir que se lo gana, pero termina siendo la capitana. Uh-huh. Y al final del día no dan juego a la serie. Volviendo a los ejemplos. Imagínate que hubiera sido Star Trek Deep Space Nine si todo hubiera sido Cisco. Se acaba en 3 episodios, o sea. Y ahí cuántos personajes intervinieron, cuántos personajes son memorables. Next Generation, Voyager. Por muy interesante que era su personaje, realmente Deep Space Nine le debe el éxito desde Cisco hasta, me atrevo a decir, hasta ROM. Y no por ponerlos en rango, sino en contraposición de personajes, ¿no? Claro, porque, o sea, ROM, déjame pongo una imagen de ROM. No es nada más el hecho de tener un personaje que pudiera ser el Chito. Ajá. Pero le lograron dar un trasfondo, un contexto al personaje. O sea, Rom es ese personaje que está al fondo, que es el personaje que es un personaje, el hermano de un personaje de la parte también cómica. Ajá. Entonces es como es cuarto nivel, o sea, es algo. Y sin embargo, te acuerdas no solo de Rom, sino del gran Negus. El gran Negus. El gran Negus. Y de todas las peripecias que suceden con los otros Ferengi. O sea, es una serie balanceada. Entonces, sí. Bueno. Brunt, ¿te acuerdas de Brunt? Sí. Que andaba tras el puesto de gran Negus. Ajá. Negas. Ok. De Moogie también es memorable. La mamá. Sí. A ver, entonces retomando, dejando Discovery de un lado y retomando Starfleet Academy. ¿Cuál es el problema o qué es lo que sucede? Porque tienes personajes más diversos, si logras conectar con ellos a un nivel más detallado. El formato es más como, en este episodio vamos a hablar de tal personaje, en este episodio vamos a hablar de este personaje. Entonces tienes como de 2 a 4 personajes principales por episodio y los demás no pintan. Por ejemplo, en este episodio no salieron prácticamente muchos, pero fue un episodio en esta semana muy importante para Sam. De hecho, ajá, y o sea, sí, tienes razón, muy importante para Sam, el personaje que está ahí en la parte superior izquierda de su pantalla. Pero curiosamente, el que está en la parte inferior izquierda, Jaden, me lo mandaron a su casa en los primeros 2 minutos, porque traía gripa. Estaba enfermito. Sí. Esa es su casa. Antes de que nos contagie a todos. Bueno. Okay. Eso estuvo un poco raro, pero bueno.
tenían precisamente, hablando de lo que mencionabas hace rato de Barkley, tuvieron, por una razón que no detallamos por si a alguien le interesa ver la serie, tuvieron una puesta en escena. Iban a hablar de una obra de teatro, iban a seleccionar una obra, iban a poner la obra en la escuela. Sin embargo, sucede algo. Jaden, como mencionas, sale de la obra y Sam, que fue la elegida, también tiene la que eligió la obra, tiene que salir de la serie porque tiene un problema, híjole, no sé si decir de salud. Ella es un fotónico, que es como le llaman a los hologramas y todo ese tipo de entes. Hemos visto estos entes en diferentes momentos. Déjame ver, precisamente en Deep Space Nine tuvimos varias intervenciones. Estuvo, obviamente, el doctor era un fotónico, pero también hay un episodio en donde encuentran como una raza de personajes que están hechos de luz. Pero eso es en Voyager, ¿no? Perdón, ¿qué dije? Deep Space Nine. Ah, sí, discúlpame. Que también en Deep Space Nine tuvimos a un fotónico sumamente entrañable, increíblemente entrañable. Pero sí, el punto es que los personajes fotónicos se supone que solamente podían existir dentro de algo que llamaban el holodeck, que era un cuarto que podría reproducir cualquier escena y solamente podían existir en ese entorno. Pero en Voyager encuentran una tecnología que era el emisor móvil, el mobile emitter, que es el que le ponen al doctor. Los otros fotónicos solamente podían existir ya sea en una nave o en un planeta que pudiera, que tenía holoproyectores en todos lados. O sea, esa era la limitante, ¿no? Que fueran de forma natural capaces de hacer eso, porque los que se encuentran en el episodio de Voyager, llegan los fotónicos, vienen de otro lado, pero se pueden reflejar o representar dentro del holodeck, pero no están creados ahí. Sí, no están creados ahí, pero solamente en ese entorno pueden existir. Dentro de la nave sí, pero se supone que existen por fuera de alguna forma. Están pertenecen a otra dimensión. Exacto, se supone. Ese es el punto. Sí, ese es el punto. Son de otra dimensión, tienes razón, exactamente. Ok. Entonces Sam es algo similar, pertenece a una raza de fotónicos que fueron creados por sólidos, por alguna raza. Pero son autosuficientes ahora. Ajá, y ahora ya. Pero ahora quieren volver a interactuar con los humanos, con los sólidos. Y entonces mandan a una representante de ellos, que es Sam, que cae acá en Starfleet Academy por alguna razón. Orgánicos. Y ella está pasando continuamente reportes sobre cómo somos, etcétera, y tienen un problema, que es en los episodios pasados tienen un altercado. Sí, tienen un altercado y ella termina con problemas como para poderse mantener semisólida, si lo queremos ver así. Y entonces, pues, hoy, en el capítulo que estaban pasando el día de hoy, tiene como una situación en donde peligra su existencia física, básicamente. Su integridad holográfica. Ok. Va. Sí,
Eh, el, el- el punto que creo que podría entenderse es que están tratando de abordar ciertos temas muy contemporáneos, muy que están en en la realidad actual, que es lidiar con ciertos traumas, lidiar con ciertas, no sé, llamémosle niveles de estrés, llamémosle burnout, llamémosle lo que gustes, y cómo afecta esto a tu salud, ¿no? O sea, creo que eso creo que ha sido tema de crítica. Sin embargo, creo que es algo que Star Trek sí ha manejado desde mucho tiempo atrás, lidiar con este tipo de temas en su lenguaje, en su contexto. Y en este caso plantean como un ser consciente holográfico. No pudo lidiar, su programación no pudo lidiar con los eventos del capítulo anterior, por lo cual su integridad está siendo comprometida. Tradúzcanlo eso a su situación psicológica, emocional, eh, en fin, ¿no? Se podrían asociar. Sí. Y eso es lo que trata el capítulo. Y todo esto se pareciera desencadenarse por la obra de teatro que empezaron a estudiar. Y se supone que ese era el tema del capítulo de hoy, que iban a ver una obra de teatro para precisamente explorar las emociones que traían atoradas todos los personajes. Y pues fue evidente, ¿no? Que todos traían ahí un, un estrés postraumático posterior dado los eventos de altercado que tuvieron en el capítulo. ¿Fue el anterior o el...? Sí, fue el anterior, Creo ¿no? que sí. De hecho, o sea, tenemos dos personajes que están lidiando con una situación similar, Uh-huh. que es No, fueron hace 2 capítulos. ¿Hace 2 capítulos? Ok. O sea, Sí. es ella y también la chica que está aquí de blanco. Que es una betazoid, que es Ajá. su especie. Los betazoids son una especie empática. Tienen la capacidad de percibir las emociones de otras especies, de otros seres. Pero ella en particular tiene una capacidad empática desbordada, entonces necesita traer un chunche ahí para controlarla. Y pues tuvo que deshacerse de ese chunche para hacer unas peripecias ahí. Y pues quedó media traumada. Entonces, ven el trauma desde dos puntos de vista. Creo que esa parte está interesante. Uh-huh, sí. Tienen dos soluciones diferentes porque son dos casos distintos. Sí. Y se me hace que la parte de la historia precisamente de Sam, la chica, la fotónica, la que tiene los bones aquí en la cabeza, Ajá, sí. lo manejan mucho que mejor que la otra chava. Sí. La otra se ve nada más como chiqueada, como no sé qué hacer, como si tengo problemas, resuelvo las cosas, pero no se da cuenta que alrededor de ahí hay un montón de gentes que está sufriendo el mismo problema y no estamos hablando como de un trauma de los que tengan los demás, sino en esa situación hubo gente que murió. Entonces, Sí. no está volteando a ver a estas otras personas, es todo como hacia adentro. Y en el caso de esta chava, Sam, la fotónica, creo que lo resuelven de una forma interesante, con unos detalles de la trama que me hacen un poco de ruido. El cómo viajan hacia ese otro planeta de donde ella proviene. Uh-huh. Viajan en una ¿cómo se llama?
en un ¿En un shuttle? En un shuttle. Gracias. Entonces, se supone que esos pueden viajar, pero pues tienen un alcance más corto, una velocidad más corta, y sin embargo se van en uno de esos, lo cual se me hace un poquito raro. Bueno, pues nuevamente, esa solución de haber brincado tantos años en el futuro, pues tienen tecnología mucho más avanzada para evitarnos este tipo de broncas, ¿no? Sí. Bueno, ok. Pero la acompañan dos personajes, ¿es canciller? Sí, ¿verdad? La señora descalza, sí. La señora del medio. Que tiene un puesto muy alto. La acompaña ella y la acompaña el doctor. Le quedan grandes sus muelas, sus placas. y lo que resuelven es esta entidad, Sam, ya no es funcional, y deciden como apagarla. Sin embargo, hay un evento que creo que sí conviene revisarlo. Spoiler alert, muchachos, damas y caballeros, por si quieren saltar. Spoiler alert. Aquí les pongo un indicador en cuanto a qué momento tienen que saltar. Hacen algo con el doctor interesante, porque el doctor tiene sus propios problemas que vienen desde la otra temporada. Perdón, no desde la otra temporada, desde la otra serie. Y aquí medio lo resuelven, hacen una conexión un poco más humana. Logra el doctor hacer una conexión un poco más humana. Yo sentía que sí, ya lo tenían resuelto. Abordan un capítulo muy interesante de Voyager, la verdad sí está fuerte ese capítulo, sí. Y él termina reconectando. O sea, reconectando con otra entidad, en este caso como Sam. Termina... ¿Sí? Sí. Termina como... prácticamente como el padre de Sam. Y se me hizo muy interesante. Esa parte me gustó mucho. Me llamó la atención. Creo que fue bien resuelto. Reitero, con sus problemitas por aquí y por allá. Me gustó cómo quedó ahorita. Yo esperaría que el siguiente episodio, y para cuando ustedes vean esto ya va a estar ya debe estar publicado el siguiente episodio, Sam sea mucho más madura, sea muy diferente, porque ha pasado para ella mucho tiempo, que fue algo similar a lo que ya pasó en el caso de Prodigy, donde tuvimos un personaje que tuvo que pasó mucho tiempo, o sea, en un lapso de tiempo muy corto, comprimido, pasó muchos años, siglos, si no mal recuerdo. Y entonces sí lo ves razón. Que desde de un episodio al que sigue es otro personaje completamente diferente, y está bien chido eso. Sí. Entonces aquí sí me gustaría ver que Sam tiene esa madurez que cambia el personaje, y ese sería un punto a favor de Starfleet Academy. Quiero verla madurada en el siguiente episodio. No sé tú, Senpai, pero dentro de todo lo malo que tiene esta serie, creo, salvo tu mejor opinión, creo que este capítulo ha sido el mejor de la temporada. Sí, creo que... Y la verdad es que eso no es decir gran cosa, ¿eh? Sí. O sea, es el menos peorcito, porque esta serie ha tenido en sus apenas 6 capítulos, ha tenido, híjole, sí, unos pésimos capítulos y unos muy malos capítulos, unas muy malas intervenciones de este personaje del que le estamos hablando. Hay uno que, madre mía, o sea, ¿del bar? Ajá, toda esa secuencia, todo ese... Ay, canijo. Sí. Qué mal capítulo. Pero, bueno. Sí, tiene sus detallitos. Pero sí, en general creo que este sería como uno
uno de los mejores episodios, yo también considero eso. Déjame ver si... Sí. Una cosa es que nosotros pensemos eso y otra cosa es qué piensa la gente. Vamos a ver qué calificación tiene este episodio en relación a los demás. Eso es algo interesante. ¿En cuál? ¿En IMDb? Ajá. Es la que yo considero, pero bueno, si no, ahorita si quieren ver, vemos Rotten Tomatoes. O Metacritic, ¿no? También. ¿Metacritic? Lo has mencionado, ¿no? Uh-huh. Es que una de estas calificaciones es de Metacritic. Pero bueno, creo que tienes que entrar por otro lado, pero bueno. Del público. Ok. Episodio 1, 5.8. 2, 5.4. 3, 5. O sea, va mal, cada vez peor. Episodio 4, 5.9. Episodio 5, que era el que mencionaban que era la revelación, que era un episodio fenomenal, tiene 5.5. Sí. Episodio 6. De 10. Sí. 5.5 de 10, tomas en cuenta, ¿no? Tiene episodio 6, tiene 6.6. Episodio 7, que fue el de la semana pasada, el Cosine, 4.4. Y este episodio tiene 6.4. Está dentro de los dos mejores. Y es el episodio 8. Okay. Ajá. Quedan 2. 9 y 10. Ya. Entonces, ese el episodio del que genera el trauma, y son los más interesantes. Curioso, en el del trauma están sí en el espacio, sí es un ambiente un poco más a lo que se vería en Star Trek. Uh-huh. En este episodio, no sé yo si lo están calificando de esta manera como uno de los mejores, porque están resolviendo un problema de los que ya surgieron, porque es un problema que pueden tener muchos chavos ahora, o sea, un trauma que no pueden resolver, etcétera, y están conectando con ese episodio, o por qué razón, pues, pero es uno de los dos de los dos episodios mejor calificados. Sí. Quedan 2. Ahora, algo que creo que le han estado criticando mucho a esta serie es el hecho de que está enfocada mucho en personajes sumamente jóvenes. Y pues dicen que ese es el gran problema que tiene. Yo la verdad difiero mucho en ese hecho, porque hay capítulos muy interesantes no solamente The Next Generation, también en Deep Space Nine. Recuerdo ahorita uno de Deep Space Nine muy, muy interesante, pero me remonto un poquito a uno de The Next Generation, en donde el personaje que pusiste al principio del programa, el de Wesley Crusher, donde va a hacer un examen de admisión para la academia. Retomemos esto de que son Starfleet Academies en momentos muy dispares, muy diferentes. Uh-huh. El otro estaba en su cúspide, está en un reinicio. Entonces veámoslo, esa diferencia, tengámosla en cuenta. Pero en el capítulo de Wesley Crusher, en un examen de admisión para entrar a la academia, todavía no había sido admitido, apenas iba a entrar, le hacen unas pruebas de habilidad, unas pruebas de conocimiento sumamente fuertes, pero recuerdo que hay una parte de ese examen que le llamaban el psych test, o sea, la prueba psiquiátrica, que así le llamaban ellos, pues, pero le llamaban técnicamente de otro modo, en donde nadie sabía cómo iban a ser evaluados.
Y cuando llega el momento de ser evaluado a Wesley Crusher, lo meten a un cuarto que está solo y de repente se empiezan a sonar alarmas, como que algo sucede en la academia y él sale disparado y ve que se está quemando algo, está a punto de explotar algo y tiene que él tomar una decisión de salvar a una persona, pero dejar a otra. Entonces, prácticamente tiene que decidir entre la vida de una y otra persona. Y cuando sale, pues se da cuenta que todo era, pues, una prueba, que no había tal peligro, no había una amenaza real, simplemente era ver cuál era su reacción. Y cuando le dicen que esa era una prueba, pues le dicen es que tu más fuerte trauma era hacer eso porque en una situación así perdiste a tu papá. Entonces imagínate lo denso que es ese examen. Y eso era solamente para entrar a la academia, lo cual no logra entrar. Prácticamente reprueba ese examen. O vaya, alguien más tuvo una mejor calificación y pudo, y esa persona entra. Wesley no. Pero está muy interesante, pues. Y por ese mismo tema es que no me pareció que este capítulo desmereciera, por decirlo así, por el hecho de abordar traumas psicológicos en personajes tan jóvenes. Se me hizo muy interesante. Lo que no me ha gustado de esta serie es la manera en que interpretan a estos personajes. Todos estos coloquialismos, todas estas representaciones por solamente representar, sin un fundamento, sin un contexto, sin un trasfondo. Eso es lo que a mí me ha hecho mucho ruido, ¿no? Uh-huh. No sé qué pienses tú. Sí, hay cosas que siento que para conectar con la audiencia actual quisieron reflejar demasiado de lo que sucede en el ambiente en el día de hoy, la forma en cómo hablan, la forma en cómo se comportan, y dejan de lado el hecho de que están en una academia, si tú quieres, es rayando en lo militar, pero siento que salen, o sea, están fuera de contexto. Mira, el tema de que sea para un público nuevo, pues a lo mejor tiene cierta validez, pero creo que los números están siendo muy claros en el hecho de que el público actual no le interesa este producto. Está hecho para ellos, pero a ellos no les interesa. No están conectándose, no están entrando a la plataforma a ver este programa. Así de sencillo. Y quienes ya estábamos invertidos, por decirlo, en esta serie, pues quienes la estamos viendo muy a regañadientes, cuando la gran mayoría ya se bajó del barco desde hace dos series atrás. Sí. Entonces, pues, ¿para quién es esto, no? Ese es el problema, creo. Sí, o sea, estás hablando de la nueva generación, queriéndolos poner en una franquicia nueva, en un escenario que no es como el más interesante para ninguno de los dos perfiles, porque
a nosotros que nos gusta Star Trek, esto está como muy fuera del tema. Ujú. Pensando, bueno, ahorita regreso a ese punto. Y para los que les interesa esto, el hecho de que esto esté en el mundo de Star Trek, la verdad es que no pinta. Estaba pensando hoy en... Tienes razón, ahorita que dices, no pinta, supongo que te refieres a que no es nada nuevo. No, o sea, no tiene... no genera ningún interés el que esto sea en el mundo de Star Trek. Podrías quitarlo de Ajá. Star Trek y funcionaría exactamente igual, que no es muy bien. Estaba Que no pensando es muy bien. el día de hoy sobre el caso de Andor. Y dejando de lado el hecho de que te pueda o no gustar la serie, por ejemplo en tu caso sabemos que no es tu serie preferida. Correcto. Andor está en la serie, está en el mundo de Star Wars. No es la historia de los Skywalker. No es la... No vas a ver Jedi ahí. No vas a ver prácticamente Sith ahí. Vas a ver algo de los imperiales. Pero la historia es un conflicto político. Pero te queda clarísimo que estás en ese mundo. Imagínate que esa es una nueva serie. Y que esa nueva serie trata de... No sé. De gente que está estafando en Sabacc. El juego de cartas con el que Han Solo se gana el halcón milenario. ¿Está en el mundo de Star Trek? ¿De Star Wars? Sí, por supuesto. ¿Lo puedes hacer así y lo puedes vender así? Sí. ¿Le va a interesar a la gente que le gusta Star Wars? Seguramente no. ¿Le va a interesar a la gente que le gusta las series sobre mafias o sobre cómo hacen estafas o algo así? Pues lo más probable es que no, porque estás metiendo a fuerzas un tema que no tiene nada de sentido. Andor tiene una conexión muy clara con Star Wars. Puede ser o no de tu preferencia, pero te queda claro que es Star Wars. Puedes ver Starfleet Academy y puedes decir, esto casi no sabe a Star Trek, a comparación de otras cosas en donde tenemos personajes mucho más chicos que estos, como Prodigy, y que como serie funcionan muy bien. Entonces creo que el problema es la forma en la que hacen un contenido para tratar de llegarle a un público nuevo en el 60 aniversario, como estás mencionando, Sí. y que luego aparte no les pegue, y que aparte hagas una segunda temporada de algo que ya sabes que va mal. Si Netflix estuviera haciendo esto, no se hubiera aventado con una segunda temporada, seguro. Seguro, definitivamente no. Y qué bueno que mencionas esta otra serie, la de... no sé por qué siempre se me olvida. Andor. No. Prodigy. Por favor, vean Star Trek Prodigy. En esencia es la misma premisa, pero tiene una ejecución extraordinariamente mejor que Starfleet Academy. Uh-huh. Son personajes jóvenes, son personajes casi infantiles, son adolescentes, son personajes que cualquier niño travieso, cualquier niño, cualquier muchacho que se siente diferente, no sé, se va a identificar, pero tiene toda la esencia de Star Trek, toda la esencia de Starfleet, todos los principios de Starfleet, de trabajar en equipo, de respetar e incrementar los valores y las habilidades individuales de cada uno de los personajes, y cómo cada uno de los personajes se vuelve entrañable, sobre todo en la historia. O sea, todos tienen su momento, todos tienen su tiempo, todos tienen su luz enfocada en ellos. Y acá, y
un tema que a lo mejor me van a tachar de derecha o me van a tachar de anticuado, lo que ustedes gusten y manden. En ningún momento, en ninguna de las otras series, descuidaron el uso del lenguaje. Nunca en ninguna otra serie tuvieron que recurrir a palabras altisonantes para contar una historia, para expresar una emoción, para darle énfasis a una escena, a una situación. Y en esta, desconozco por qué, pero en esta serie de Starfleet Academy, híjole, no entiendo por qué sienten la necesidad de utilizar este tipo de diálogo, este tipo de palabras. No sé cómo lo estén traduciendo en los doblajes al español, cómo lo estén haciendo, pero en inglés les puedo decir que hay muchas palabras que en mi gusto no tienen nada que hacer en una serie de Star Trek. A ver, hay dos detalles de lo que estás comentando. Palabras altisonantes. ¿Por qué la están utilizando? Yo creo que para conectar con la audiencia actual. Y reiteramos, la audiencia actual que no está viendo esta serie. Sí. ¿Es bueno o es malo? Podría no afectar si le estuviera gustando a la audiencia actual. Pero el problema no es que nosotros nos vamos a persignar porque estén utilizando esas palabras. No es que no las conozcamos, no es que podamos o no. No es que no las vemos. El problema es que tú tienes una marca, tú tienes un producto y ese producto funciona de una manera. Entonces, en el momento en el que tú pones algo que sea totalmente diferente a eso, el producto deja de ser atractivo para la gente que lo estaba viendo. Si lo sabes crecer de una forma adecuada, vas a atraer a nueva audiencia sin perder a los que tenías. Pero el hecho de utilizar malas palabras en Star Trek no tiene necesidad y no se había usado y no tiene ningún beneficio adicional. El único beneficio... Me ganaste la palabra. No tiene necesidad y no tiene ningún beneficio. El único beneficio sería conectar con la audiencia joven, que si tú tienes una buena historia, regresamos al punto que hemos peleado durante mucho tiempo, si tú tienes una buena historia, una mala palabra no te va a sacar del contexto, pero acá la están utilizando prácticamente sin sentido. Detalle 1. Detalle 2, que es ya colateral. Por favor, y reiterando la sugerencia que está haciendo Ricardo hace un momento, no se dejen llevar porque Prodigy es una serie con animación, que es animación y que es 3D y que son chavitos. Vean, un segundito, vean las calificaciones. 7.3, 7.4, 7.1, 7.3, 7.6, 8.2, 7.4. 8.2. 8.2. O sea, esta serie es una serie muy, muy buena. Estas no son calificaciones que ponen los niños. Esta es una serie que está valorada, obviamente, por usuarios de IMDb. Es una muy, muy, muy buena serie. 8.7. O sea, es una serie que en general tiene una calificación de 7.6 en promedio. O sea, esta es una y me queda un poquito de ver, o sea, sí, yo también le pondré un poquito más de calificación, pero si te vas nada más a lo que dice el Pópulo y la comparas con Starfleet Academy, acá tienes un promedio de 4.2. 4.2, muchachos, o sea, 7.6, 4.2. Starfleet Academy es casi la mitad de lo que es una película de animación, que seguramente tiene
la mitad del presupuesto que esta nueva serie. Sí. Sí. Ahí es donde te das cuenta lo fundamental, lo esencial que es una buena historia bien contada. Correcto. Sí, una verdadera lástima de esta serie que nadie pedía, pero que nos la restregaron ahí, insisto, en el 60 aniversario de Star Trek. Duele, la verdad duele. Sí, es... Lo que sí es que, digo, adentrándonos un poquito en lo que va a suceder, digo, viene el 60 aniversario. Esta serie ya no lanza para el segundo, hasta el siguiente año, o sea, ya no alcanza el 60. Pero esta temporada tiene 10 episodios. Si bien no está definido cuántos van a tener la siguiente temporada, parece que van a ser 6, porque en IMDb aparecen 3 capítulos mencionados, sin título, sin referencia, sin nada, pero aparece el 1, el 2 y el 6. Entonces es posible, no seguro, que tengan una misión menor de episodios. De capítulos. Porque lo han visto mala, pero que ya tenían un contrato para hacer algo. No lo sé. Capaz de que igual siguen siendo otra vez 10, pero... Ya nomás por llenar la cuota, ¿no? Es posible, sí. Y todo es culpa de ese que tienes ahí, Alex Kurtzman y Kaya Violo, pero sobre todo Alex Kurtzman. Híjole. Ay. Es un productor que evidentemente su experiencia es en otro tipo de series televisivas, pero lo ponen en un contexto que pues no es lo suyo. Y pues ahí está el resultado. A ver, Alex Kurtzman, para dar contexto. Como productor, ¿verdad? Uh-huh. Now You See Me, Now You Don't, que es la última de estos de estas películas de magos, que está interesante, pero igual no es su fuerte. Star Trek Strange New Worlds, que tiene sus hit and misses muy, muy variados. ¿Qué es eso de Star Trek Con? Creo que es un juego. Déjame ver. No, dice 7 episodios. Ah, no, podcast. Ah, sí, es cierto. Es un podcast que no me he animado a verlo, pero... No, bueno. Gracias. Star Trek Section 31. Que Dios mío. Cuando yo empiezo a ver algo lo termino, porque aunque sea malo, y en ese no he pasado como de la cuarta parte. Lower Decks. Star Trek Lower Decks. Está interesante, está divertidilla. Está divertida, pero, o sea, creo que se le pasa porque se sobreentiende que es una sátira, ¿no? O sea, no se toma en serio a sí misma en ningún momento, ¿no? Entonces, pues, para quienes somos fans, todas las referencias las vamos a captar y nos da mucha risa, pues, pero vaya. Es Lower Decks. O sea, sí, claro. Es, como tú dices, una parodia. Lo interesante viene aquí abajo, porque estuvo también como productor ejecutivo en Prodigy. Perdón. Sí, claro. Entonces, sí. Es que así le dicen, el Kurtzman Trek. Picard. Estuvo en Picard también. Y ya después una serie de Hawaii Five-O. No, por favor. Dios mío. Short Treks. Los Short Treks, madre mía. Esos no los he visto. Eso también. Yo vi como 3, algo así. Híjole.
Ender's Game, que no es una película muy muy buena. Transformer Prime Beast Hunters. Pues En fin. Es como muy hit and miss, ¿no? O sea, también estuvo desde Star Trek Into Darkness, que también es una pésima película. desde la primera. Cowboys and Aliens, madre mía. Ay, canijo, esa no la... Ah, no la vi. Esas son de las pocas que no he visto y digo, gracias a Dios que no la vi. Yo creo que sí la vi, pero se me olvidó. la mandé atrás. Sí. Estuvo en China. En Xena y en Bueno, Esos no las vi, no son mi... yo sí las vi todas. Toda la serie las vi completas. No, Carlos. La de Hercules y la de Xena. No son mi hit, pero bueno, ok. Entonces, pues ahí está la serie, damas y caballeros. O sea, es una serie con algunos detalles, algunos aciertos, con muchos problemas. Muchos problemas. Sí. Pero no es, al menos de los que estamos aquí, no la consideramos una serie que refleje en lo general lo que es Star Trek. Sí, con algunos detallitos, pero son más detalles que el core, que la esencia. Y hay muchos elementos que estoy seguro que mucha gente le está criticando a esta serie. Hubo una crítica, por ejemplo, estaba viendo una crítica del capítulo donde tocan mucho el tema de Deep Space Nine. Y se me hizo muy chido que criticaran, por ejemplo, el tema, el hecho de que en el capítulo mencionaran mucho cuestiones de cocina. Así que, no, ¿cómo es posible que estén hablando del dilema del jitomate y que, o sea, eso lo pone, es evidente que esto lo escribió una mujer y bla, bla, bla. Y, Caray, ¿cómo? Sí, o sea, se me hizo tan absurda la crítica que yo me quedé así como que, híjole, aquí es cuando demeritan una crítica objetiva, pues. Porque alguien viene y se pone a criticonear un capítulo. Quienes vimos Deep Space Nine sabemos que Benjamin Sisko era un gran cocinero. Le gustaba mucho cocinar y le molestaba mucho que se metieran en su cocina. Y traía, era casi de abolengo. Su papá era también un chef y tenía un restaurante. Entonces siempre se tocaba mucho en Deep Space Nine el tema de cómo se cocinaba y de que tenía que tener esto, que tenía que tener lo otro. Y entonces el hecho de que lo mencionaran en ese capítulo, más quien se supone que lo menciona, que se supone que era Dax, no diré más, se me hizo interesante. De los pequeños detalles interesantes. Todo el capítulo en sí tiene muchas fallas, pero cuando supuestos fans se ponen a criticar esas cosas, digo, tantas cosas que podrías criticarle al capítulo y te pones a criticar eso. Chin, pues ahí sí le fallaste, mano, le fallaste. Sí. Pausa. No hemos... alguna vez hablamos de comida en general, si no me recuerdo. Creo que más enfocado a Star Wars. Ajá. Pero... No, sí mencionamos algunas cosas de Star Trek. Pero es que de Recta Gino, recuerdo. Sí, ok. Porque estamos hablando de esto y luego empiezo a hacer memoria de todos los capitanes y como muchos tienen esa relación con la comida. Capitanes, primero, segundo. Con algún fetiche, ¿no? algún gustito. Entonces, a lo mejor tú convendría tocar ese tema
Porque Interesante. es importante eso. Es algo que Es muy vasto. Sí. es como una subtrama o una subconversación de Star Trek que se mantiene a lo largo de las series y Ajá. que está de platicarse, sí. Sí, Anótelo. porque ahorita que lo dices, una de las escenas más divertidas de Star Trek Enterprise eran precisamente al momento de la comida. Sí. ¿De ellos o de Portos? O de Portos, sí. Sí, necesitamos hacer un episodio de eso, muchacho. Sí. Ok, Muy buenos detalles se han sucedido alrededor de la comida. sí. Ok, va, anotado. Que ahorita que lo dices, quisieron hacerlo en Strange New Worlds, pero no siento que haya fraguado, ¿no? No sé, sí tiene sus detallitos. Pero no sé si. No lo sentí tan memorable, pues. No sé, pero sí tienen varias intervenciones. Creo que es menos importante que, por ejemplo, con Archer, porque para Archer es algo fundamental. Y otros son fans de la comida y otros son. Sí. Pero acá no sé. Y todavía no he terminado esa serie, pero bueno, ya veremos. Sí. Ok. Tea, Earl Grey, hot. No diré más. Ok. A ver, Starfleet Academy. Si tú le pusieras una calificación, ¿qué calificación le pondrías? ¿En general? Ajá. Porque a este capítulo no sería tan cruel. Califica los separados, la serie y este episodio. Este capítulo... Yo me atrevería a darle un 6.5. Ok. Me sigue haciendo mucho ruido el hecho de, insisto, de estas palabras innecesarias. Pero en sí, en general, se me hizo un tanto emotivo, se me hizo bien logrado. Ok. Lástima de serie, ¿no? Porque la serie en general, creo que estoy muy de acuerdo con no sé si todavía lo estés proyectando, pues, pero... Ahorita no, pero ahí está ya. Ese 4.2 que le está dando el público, estoy bastante de acuerdo con esa calificación. Ok. Va. Ahí te va. Yo a este episodio, yo creo que le pondría posiblemente un 7.5, a lo mejor un 7, si no eres tan estricto con otras de las tantas cosas que pasaron. Con lo que sucede con esta chica Tarima. Ajá. Reitero, no siendo muy, muy estrictos. 7.5, 7. Si calificara a la serie sí solita, posiblemente le pondría un 5.5 si la calificara así como una serie en general. Si volteo a ver y dice Star Trek, se va a un 3 y bien te va. Porque sí tiene muchos problemas. Para mí no es Star Trek. Entonces, sí, es que ahí le atinas muy, muy, muy bien al clavo, porque si esta serie fuese un teen drama, pues usted... Ok, no me identifico, pero supongo que pues a los teens le podría gustar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor todos estos dramas, estos triángulos amorosos que de pronto se empiezan a formar, esta diversidad de intereses emocionales, atracciones, etcétera, pues pudiera
ser algo del interés de alguien más, pudiera ser algo que le guste a alguien. Pero como bien dices, trae la etiqueta de Star Trek y ahí es donde ya no me cuadra, ¿no? Sí. Sí, o sea, las calificaciones van a quedar bajas. Igual aquí abajo voy a poner las calificaciones ya promedio de lo que Ajá. tenemos en cuanto al episodio de hoy Ajá. y en cuanto a la serie, considerando que es una serie de Star Trek. De Star Trek, sí. Pero bueno, entonces, así es, caballero. 60 aniversario, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos que reivindicar, o sea, tenemos que buscar un muy buen contenido para octubre, si no me recuerdo. Para hacer y hablar en el aniversario de. Pues, y digo, realmente a propósito de un reel que te compartí hace un par de días o algo así, me puse a ver Deep Space Nine otra vez. para como que limpiar un poco el paladar después de ver esta serie. Y obviamente ninguna de estas series está exenta de detalles. Ninguna. Deep Space Nine tiene algunos de los capítulos más infames de toda la franquicia. Pero en general es muy buena serie. Y en muchos momentos, híjole, la verdad es que hay ciertas actuaciones en Deep Space Nine que, ay, canijo, no son muy buenas, que digamos. Pero tiene ese espacio para explorar, tiene esa capacidad de mejorar muchas cosas y que sí lo lograron. Reitero, Rom, Quark, Nog, Odo, Bashir, O'Brien, Keiko, Jadzia Dax, Ezri Dax, Benjamin Sisko, Jake Sisko, Kira Nerys. O sea, el simple hecho de que se te queden tantos nombres te dice algo, ¿no? Sí. Worf después, bueno, ya era conocido Worf, pero se incorpora muy bien en la serie y crece mucho como personaje. Sí. Cuando lo vi yo no esperaba mucho, ¿eh? Y la verdad es que... Ni yo dije, qué estrategia tan barata, ¿no? Pero pues ay, canijo. Sí, lo exploraron bien el personaje y lo mejoraron. Sí. Muy bien. Dejemos... Entonces, ajá, no les recomendamos ver esta serie. Pero si la ven, híjole. Flojitos, muy flojitos. Olvídense de que es Star Trek y vean un teen drama ahí de hagan de cuenta que van a ver RBD, Rebelde, una cosa así. Hagamos una cosa. Ajá. Dejemos aquí, después de despedirnos, el video que me compartiste referente a esto del casting. Ya. Lo vamos a dejar así. No vamos a decir nada. Véanlo. Importante. Sorpresa. ¿Va? Sí. Okay. Está interesante, ¿no? Sí, porque... ahí estamos. Sí, está interesante porque dices... Están adivinando el futuro. Era bromita. Sí, ¿cómo lo hicieron para poder ver el futuro? Se deben de haber escuchado, pero correcto. Bueno. Pues, no diremos más, véanlo. Sí, lo dejamos aquí. Jovenazo, sin más por el momento,
Qué bueno platicar con usted sobre este tema. Qué Igualmente, malo que Senpai. la conversación no pudo ser un poquito más positiva, pero es que no había mucho de dónde sacar para tener más cosas positivas. Creo que estamos tratando de sacarle lo poco bueno que tiene, pero sí hay muchos problemas aquí y pues ni modo, así toca a veces. Y vaya que no hicimos muchos spoilers, ¿eh? O sea, les estamos dando el beneficio de la duda, les estamos dando la oportunidad de que ustedes la vean y nos digan, no, están equivocados, es muy buena serie. Si es así, qué bueno que les guste. Pero Sí. de este lado, como que no. Sí, eso es algo importante, sí. O sea, tomen el comentario como base, pero si les gusta Star Trek, yo sí sugeriría que le vieran al menos 2 episodios para ver qué opinión tienen. Independientemente de que digamos nosotros que es la peor serie de Star Trek, no importa, vean 2 episodios, formen sus propias ideas, y compártanos esa apreciación. Creo que es importante siempre tener otros puntos de vista. Sí, y pues nuevamente digo, para muestra basta un botón. Creo que no está descabellado decir vean los primeros 2 capítulos y eso les va a dar un contexto de cómo es toda la serie. Tocan más temas, tocan otros temas, pero el matiz es el mismo. Entonces, pues, si les gustan esos primeros 2 capítulos, pues no se va a mover mucho la serie de ahí. Tiene pequeños destellos como el capítulo de hoy. Ya veremos qué sucede en los 2 capítulos que faltan, pero no espero mucho. Muy bien. Jovenazo. Senpai. Ámole. This is the way. So say we all. So say we all. We got together a focus group of hardcore Star Trek fans. We gave them a chance to sit around and talk Trek. Now I play a poser who claims to be a Trekkie. Are you all Star Trek fans? That's the most important question. Yeah, that's what I'm saying. Nice to see you. And there's a special treat. I thought, wouldn't it be fun to have a cast member come in and talk to you as well? Yeah, so this guy, you recognize him. It's not Kirk. No, it's not. It's Kirk. From the Voyager series, he played Neelix. You know the character? Ethan Phillips is right here, so give him a warm welcome. Give him a hand. Yeah. Ethan. So here's the story. We're going to do like a little think tank here, and you're cool to help in. Totally, I'll do whatever I can. The first series, the original, I thought was the worst. It didn't really have any memorable special effects. But that adds like, such charm to it, you know? I mean, But it looks stupid and fake, don't you? well, now, I mean, by our standards, now it looks stupid, but Tell me one good character from the first series. Spock. Like the first series, forget that. Throw that in the Star Badge. You know what I'm saying? And what you should do is you need to get in touch with the younger demographic. Okay? So Wesley Crusher gets transported in time and he goes back to high school. Okay? So it's like Star Trek This High. isn't the WB. He gets zits, No makeup? no makeup. He looks great. No, I like this idea of a younger demographic being pulled in. Well, I think that he had a really great idea, I think, for... That's a horrible idea. High school? I like Leon's idea so much that I called Rick Berman. Just so you know, Rick Berman is the executive producer of the entire Star Trek franchise, and he's a god to these guys. What, you kidding? And Rick Berman loved the idea. We can always use it in a gay character. That would be great. Dude, the Millennium Falcon is never going to be the same.